Buenas noches. Como les venía diciendo durante el tiempo de oración, este tema, hace tiempo venía pensando en esto, sobre todo cada que oraba el Padre Nuestro. Cada que oraba el Padre Nuestro decía, venga a nosotros tu reino. Y aunque tengo claro que es ese venga a nosotros tu reino, me puse a investigar sobre esto bastante en estos días, desde algunos comentarios. Y todos llegaban a la misma conclusión. Una palabra que el mundo no tiene como por muy válida, porque de hecho a uno le enseñan inclusive desde pequeñito y sobre todo cuando uno empieza a recibir estos cursos de autoayuda y todos estos cursos de empodérate y de que tú eres capaz y todas esas cosas, esa palabra es prohibida y es la palabra rendirse, rendición. Es que, oiga, rendirme, no, yo no me voy a rendir. De hecho, la palabra rendición en un diccionario enciclopédico dice derrota o sometimiento, acción de rendirse en una batalla al bando contrario. Tremendo, ¿no? Rendirse en una batalla al bando contrario. En términos militares, se habla de una decisión de una de las tropas a darse por vencido, dejando de pelear. Una de las tropas dice, yo voy a dejar de pelear, ya no voy a pelear más. Reconozco que mi oponente ha ganado el combate. Y casi siempre es una vía para llegar a mejores términos sobre la paz y se hacen inclusive tratados de paz, porque uno de los dos bandos se rindió. En término en la religión se habla de una rendición sublime. Es un paso para llegar a un camino de santidad e integración de una vida material para conseguir un equilibrio. Es una enseñanza de la religión para dejar en manos del Creador toda voluntad sobre nuestra vida. Al decir que se haga tu voluntad, estamos aceptando lo bueno de Dios antes de la propia visión imperfecta. Es rendirse a una voluntad divina antes de la propia voluntad. Por ejemplo, los ángeles. Los ángeles no son como nosotros los seres humanos. De hecho, Dios primero creó los seres angélicos antes de crear la vida material. Son espíritus puros, son mensajeros al servicio del Creador, no sufriendo las decisiones de hacer su propia voluntad. Los ángeles siempre están al servicio de Dios y hacen la voluntad perfecta de Dios. Por eso Jesús en el Padre Nuestro nos dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ustedes se imaginan cuál es la voluntad del cielo. Lo que Dios dice en el cielo se hace. Los seres angélicos hacen siempre la voluntad de Dios. Ellos nunca toman decisiones. Ellos no tienen libre albedrío. Ellos no tienen nada de esas cosas. Ellos hacen la voluntad de Dios. Eso hacen los seres angélicos. En el mundo, la rendición llega por no poder o no saber cómo enfrentar tal situación de vida. Si una ciudad se entrega, sus habitantes son tratados como traidores y son doblegados a la voluntad de un tirano, llegando a aplicar un merecido castigo por su traición. En lo espiritual, al rendir tus pasos a Dios y reconocer que has fallado, Él purifica al pecador y lo reivindica ante sus ojos con amor y misericordia. La penitencia sería buscar el bien y la transformación de una vida en santidad. Pero en cualquiera de los dos casos, la rendición es el efecto de dejar tu voluntad en manos de otro. ¿Escuchaste lo que estoy diciéndote? Tacha eso. La rendición es el efecto de dejar tu voluntad en manos de otro. Ya vamos entendiendo para dónde va este mensaje. Este mundo es un campo de batalla. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, que es
planteada en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, que todos lo conocemos, la desobediencia del hombre y todo lo consiguiente a esa situación. El mundo que Dios creó ha estado en conflicto con Dios desde que el hombre cayó. Romanos 8, 20 al 22 lo dice de la siguiente manera: contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Llegará un momento en que dejaremos ese sufrimiento. Ya no habrá más llanto ni dolor. A Satanás se le llama el Dios de este mundo. En 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Y a causa del pecado de Adán, nacemos siendo parte de su equipo. O sea, las personas que nacemos siendo parte del Dios de este mundo. Romanos 5:12 lo dice: por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo, por el pecado de Adán. Y por el pecado llegó la muerte. Y como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. Y todos están destituidos de la gracia de Dios. El pecado trajo consecuencias funestas al ser humano. Y entonces todos tenemos en nuestro ser esa tendencia pecaminosa. Con tanta razón el apóstol San Pablo lo expresa en esta misma carta de los Romanos, capítulo 7, versículo 14 siguiente, cuando dice que no entiende lo que le pasa en su vida, porque él quiere hacer el bien. A todos nos pasa esa misma situación. Lo intentamos, luchamos con una de las debilidades de nuestra vida, de las áreas de nuestra vida con la cual luchamos, y lo intentamos y a veces casi que lo logramos, pero nos volvemos a enredar en las cosas del mundo, nos volvemos a alejar de la vida espiritual, empezamos a tratar de vivir en nuestras propias fuerzas y volvemos a la misma situación. Yo no entiendo lo que me pasa, yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Y si no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero, entonces no soy yo quien lo hace, sino algo que hay dentro de mí que me impulsa a hacerlo. Desdichado de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de carne que me tiene preso? Cuando llegamos a la edad en la que podemos tomar decisiones morales, debemos elegir entre seguir nuestras propias inclinaciones pecaminosas o buscar a Dios. O sea, hay dos caminos. O sigues inmerso en el mundo, vuelvo y le repito, alimentándote del mundo, o dejas de alimentarte del mundo y empiezas a alimentarte de Dios. Hace muchos meses atrás, hace mucho tiempo les enseñé de algo que me ha dado como cada que lo pienso, empiezo a orar por eso en mi interior. Hay dos lobos luchando dentro de mí y al que más alimente es el que va a ganar. Y realmente, seamos sinceros, no me lo digan a mí, piensen para ustedes, es que esta situación es empezar a repensar, pensar mi vida. ¿Cuál de los dos lobos estoy alimentando más? El mundano, el de la carne. ¿A qué le dedico más tiempo en mi vida? Y entonces después me siento derrotado y me pregunto por qué. Si yo creo en Dios, si yo busco de Dios, pero si te alimentas más de lo otro, y si te alimentas más de lo otro, pues lo otro está por encima de lo espiritual. Al lobo que más alimente es el lobo que va ganando en tu vida. Y es tu decisión. Josué retó a las personas en el 24:15 del libro de Josué. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Escuche lo que dice. Si te niegas a servir al Señor, a ser su siervo, servir es ser su siervo, rendirte ante Él, tu voluntad, hacer lo que Él espera de ti. Elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron
del otro lado del río Éufrates. Ahora, ahí esa connotación era porque esta gente era idólatra y adoraba imágenes, adoraba y lo hicieron becerros de oro y todas esas cosas, pero para nada ha cambiado. Hoy lo podemos poner para nuestra propia vida. ¿Acaso adorarás a los dioses que te has creado tú mismo? La vanidad, el orgullo, el dinero, el poseer, el tener, el sexo mal dirigido, tantas pasiones humanas que tenemos. Esos dioses, esos ídolos. ¿O preferirán a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? O sea, siempre estamos pasando de un dios a otro dios. Nos creamos un montón de dioses en el mundo y estamos más preocupados por esos dioses que por el verdadero Dios. Y Josué dice lo siguiente: pero en cuanto a mí y a mi familia, hemos tomado la decisión. Oiga, qué bonito. Es una decisión. Nosotros serviremos al Señor. Yo no sé ustedes a quiénes van a servir, pero yo ya tomé la decisión con mi familia. Vamos a servir a nuestro Dios. Dios promete que cuando lo busquemos con todo nuestro corazón, lo hallaremos. Cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. Y yo les hago una pregunta: buscar a Dios de todo nuestro corazón es los domingos en la Eucaristía y de pronto el martes en un grupo de oración y escuchar por la mañana una predicación y entonces pensamos que hemos encontrado a Dios. No, escuchamos cosas de Dios. Es de todo nuestro corazón. Es empezar a desarticularnos más del mundo y a meternos más en lo suyo. O si pudiéramos, muchos de nosotros, yo lo deseo. Ojalá yo pudiera dedicarme solo a esto. Solo a estar en una búsqueda permanente de Dios. Lógicamente, tenemos otras cosas que tenemos la necesidad de hacer para sobrevivir. Con su ayuda, lógicamente, que es el que nos da los talentos y los dones y nos abre las puertas. Pero pudiéramos dedicar más tiempo a nuestro Dios. Dice Jeremías 29:13. Si me buscan de todo corazón, me van a encontrar. O sea, es un reto que él mismo pone. Si me buscan de todo corazón, me van a encontrar. Cuando lo hallamos, tenemos que tomar una decisión. ¿Continuamos siguiendo nuestras propias inclinaciones o nos rendimos a su voluntad? Ponga la palabra ahí, rendirse. ¿Vamos a continuar siguiendo nuestras propias inclinaciones o nos rendimos a su voluntad? Efesios 4:17, les voy a leer hasta el 22, que me parece, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Yo, de hecho, lo repito mucho de la Dios habla hoy, de la Reina Valera, que me lo aprendí hace mucho tiempo, ese pasaje, pero yo lo quiero que lo miremos desde la Nueva Traducción Viviente. Dice: con la autoridad del Señor digo, y está hablando San Pablo. O sea, San Pablo dice: yo les voy a hablar con la autoridad del Señor. Esto no son palabras mías. Les voy a decir lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Es que es muy triste, amigos, que sigamos viviendo como las personas que no conocen a Dios. Y San Pablo como que también lo atormentaba de eso y dice: amigos, yo les voy a decir lo siguiente: ya no vivan más como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Entonces, claro, esas personas que viven hablando de esto y de esto y de esto, es que ellos no conocen a Dios. ¿Cómo les vamos a pedir más? Ellos están irremediablemente confundidos. Dice el versículo 18, tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sexuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Estoy leyendo la Biblia. Versículo 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. O sea, ustedes no aprendieron esa verdad de Cristo para vivir como ellos. Yo no entiendo cómo ustedes, conociendo a Cristo, siguen viviendo y siguen replicando lo del mundo con las personas del mundo. No han entendido lo que Jesús dijo. Yo no pido que te pases del mundo, que lo saques del mundo, pero tampoco estoy diciendo que vivan en el mundo, con el mundo. No, estando en el mundo, que se diferencien del mundo. Por eso nos llama a ser sal y luz.
a diferenciarnos del mundo. Versículo 21 dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Y en el versículo 22 nos da la clave. Desháganse. La palabra desháganse es bótenla, quítensela, arránquensela. Y dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que es la que vive el mundo. Esa está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu los renueve, les dé un nuevo ropaje, les renueve los pensamientos y las actitudes. Por eso, ¿de qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que está alimentando tus pensamientos? Aquí dice, deje que el Espíritu Santo le renueve el pensamiento, deje de seguir pensando en las cosas del mundo y estar hablando con el mundo de las cosas del mundo. Eso le va a entenebrecer la mentalidad y va a ser como los que son del mundo, pero usted ya no es del mundo. Yo ya no soy del mundo. Otro versículo bien bonito, Romanos 6, 1 al... Ya estoy preocupado, no sé si terminar este tema hoy. Romanos 6, 1 al 4 dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. En otras palabras, venga, nosotros no somos de Dios y vamos a seguir pecando entonces. Porque es que Dios nos ama tanto que nos perdona y nos perdona. De verdad vamos a... Pablo lo está diciendo así, en serio. Es lo que está diciendo Pablo, como cuando le dice a una persona, en serio. ¿Va a seguir igual? Es lo que le está diciendo Pablo aquí a la gente. Ahora bien, muchachos, en serio, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa? Dice el versículo 2, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y ahí es donde entendemos cuando dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. La pregunta es, entonces nosotros sí hemos nacido de nuevo. O nos creemos haber nacido de nuevo, pero en la realidad seguimos en el mismo mundo. Rendirse entonces es un término de batalla. Consiste en renunciar a todos los derechos ante el vencedor. Rendirse es yo renunciar a todos los derechos que tengo ante el que me venció. Lucas 9:23 Jesús lo dice y lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. O sea, ya no siga viviendo de acuerdo a lo que usted quiere. Tome su cruz cada día y sígame. Este texto lo conocíamos como, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo hemos oído muchas veces así. En la Nueva Traducción Viviente dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tome su cruz cada día y sígame. Cuando un ejército contrario se rinde, depone las armas y los vencedores toman el control a partir de ese momento. Escúcheme, usted y yo debemos de poner nuestras armas y dejar que el vencedor, que Dios, tome el control. Cuando digo, Señor, me rindo a ti, no lo diga de palabra. Entréguese a Dios. Señor, me rindo. No soy capaz. He tratado y ya me di cuenta, no soy capaz. Toma el control. Pero eso no es toma el control, entonces yo me quedo aquí sin hacer nada. No, toma el control y entonces venga a ver qué es lo que vamos a hacer. Enséñeme pues, muéstreme el camino, enséñeme a andar en su senda, Señor. Entonces empieza una búsqueda de intimidad con él. Rendirse a Dios funciona de la misma manera que de poner las armas ante un enemigo. Dios tiene un plan para nuestras vidas y rendirnos a él significa que dejamos de lado nuestros propios planes y buscamos ansiosamente los planes de Dios. Dejamos los planes nuestros y le decimos a Dios, bueno, Señor, eres tú.
¿Cuáles son tus planes para mi vida? Y empiezo a hablar con Dios y a tener un diálogo permanente con Dios en oración y escuchándolo a través de la palabra. Venga, no nos digamos mentiras. ¿Cómo está nuestra devocional diario, nuestra lectura? Es que ya leí la Biblia. ¡Ja! Se asombraría las veces que hay que leerla y leerla y releerla y volver y devolvernos y hacerle preguntas y volver a estudiarla con un método y con el otro. La buena noticia es que el plan de Dios para nosotros siempre nos beneficia. El plan que Dios tiene para nosotros siempre será para bien, siempre. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios no va a mentir. Él dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, estoy leyendo Jeremías 29:11. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Él tiene planes para nosotros. ¿Por qué nos preocupamos? Yo sé que en este mundo es lógico que se turbe nuestro corazón, pero la invitación en la Biblia una y otra vez es, no se preocupen, no se turben por nada, preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias. Aquí dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno y no para lo malo, pero venga, ríndanse a mí para darles un futuro y una esperanza. A diferencia de nuestros propios planes, que a menudo nos llevan a la destrucción. Los planes de nosotros son muy torpes, porque primero los tomamos en desesperación, en angustia, a la carrera. Nos equivocamos, no somos todos. Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Sabe qué? ¿Cuántas decisiones tomamos sin consultarle a Dios? Por el afán, por el desespero, por la angustia. Y él dice, venga, calmado, preséntemelo todo en oración y ruego, pídanle y denle gracias y él le va a dar la paz y a través de esa paz vamos a ver la salida. Porque él tiene planes para nuestro bien, no para nuestro mal, lo acabamos de leer. Nuestro Señor es un vencedor sabio y bondadoso. No como los vencedores, cuando nos vencen, entonces yo me tengo que rendir hacia ese vencedor, pero ese vencedor me vence y me tengo que rendir para ser esclavo, pero en lo malo. No, nuestro Señor es un vencedor sabio y bondadoso. Nos conquista para bendecirnos. O sea, Dios nos conquista para que pongamos nuestra vida ante Él y digamos, ya no soy capaz, me rindo pues, Señor, y me entrego. Él no se aprovecha de eso. A mí me conviene, lo que está diciendo Rubí aquí, a mí me conviene que Él gane, que Él sea el que gane esta batalla y yo rendirme. Pero es que Él es tan bondadoso que nos conquista para bendecirnos, no para nada más. Hay diferentes niveles de rendición, todos los cuales afectan a nuestra relación con Dios. La rendición inicial que todos hemos tenido ante el llamado del Espíritu Santo. Nos tuvimos que rendir a nuestro propio yo y al mundo para decirle al Señor, sí, acepto tu salvación. Esa es la rendición inicial, pero esa no es toda la rendición. O sea, nos rendimos para decirle, Señor, yo acepto tu salvación. Acepto el regalo de la gracia. Tú me has salvado porque has querido, porque así lo has querido. Y yo lo único que tengo que hacer es decirle, Señor, yo creo en Jesucristo como mi Dios, como mi salvación, mi Salvador. Lo acepto en mi corazón, creo en su muerte y su resurrección. Juan 6:44 dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Y aquí quiero aclarar algo con este texto y no es para desquitarme. Hay muchas personas que dicen que es que a Jesucristo se va por este camino, por esto, que esto nos lleva al... No. Incluso si ojalá sea bien entendido. Alguien escribió hace poquito que María es la que nos lleva a Jesús. La Biblia dice muy claro, nadie puede venir a mí, está hablando Jesús, a menos que me lo traiga el Padre que me envió. O sea, a Jesús nos lleva el Padre a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que coquetea en nuestro corazón. María intercede por nosotros ante su Hijo, sí, pero no nos lleva a su Hijo. El que nos lleva a su Hijo es el Padre.
y a través del Padre, con el Espíritu Santo que nos lleva a Jesús y nos presenta a Jesús, ya somos de Él. Por eso dice, mire, dice, los que me diste son míos, me pertenecen y yo voy a morir por ellos y ninguno de los que me diste se va a perder. Así lo dijo Jesús y lo venimos estudiando en Juan 17, 18. Ahora, Jesús es el único que nos puede presentar ante el Padre, pero el Padre es el que a través del Espíritu Santo nos presentó ante el Hijo y nos llevó ante el Hijo. Juan 6:44, nadie puede venir a mí, lo está diciendo Jesús, a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Hechos 2:21 dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, es tan claro esto. Es con Jesús, por Jesús, a través de Jesús, es rendirme a Jesús. La segunda es cuando abandonamos nuestros propios intentos de ganar el favor de Dios. Hay personas que creen que deben ganar el favor de Dios. Yo me tengo que portar bien para ganarme el favor de Dios. Y entonces empiezan a hacerle listas a Dios. Señor, fui a tantos ayunos, he hecho tantos peregrinajes, he ido a tantos santuarios, he hecho tantos rosarios, he ido a tantas misas. Me he ganado ya tu favor. No, no, no. Nosotros nos abandonamos a nuestros propios internos de ganarnos el favor de Dios. Confiamos en la obra consumada de Jesucristo a favor de nuestro. O sea, esa obra ya fue consumada. Jesucristo dijo, consumado es. Yo ya lo hice todo. Nadie tiene que hacer nada. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Al aceptarlo, el Espíritu Santo empieza a crear en nosotros el carácter de Cristo, porque empezamos a tener intimidad con Él, porque como no es en nuestras fuerzas. Por eso Pablo se encontró vencido, un hombre tan grande, y digo, no entiendo lo que me pasa. Yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Pablo, es que no eres tú, Pablo. Por eso Pablo dice, ya sé, solamente en Cristo lo puedo hacer. Y más adelante dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo. Tú no puedes ganarte el favor de Dios. Ningún ser humano va a ser lo suficientemente bueno para ganarse el favor de Dios. Entonces, ese rendirse es abandonarme, entendiendo que yo no puedo ganar el favor de Dios. Yo no puedo, por mis propios méritos, ganarme la salvación ni ganarme a Dios, ni convertirnos en hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, esos son les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que fueron capaces de portarse bien, a los que hicieron obras buenas. De hecho, les quiero leer en Efesios, que a mí me parece tan tremendo. No lo tenía, lo voy a buscar. No lo tenía aquí presupuestado, pero me gusta mucho ese texto de Efesios 2:8. En la Nueva Traducción Viviente, me parece tan hermoso, tan diciente. Efesios 2:8 dice lo siguiente, mire lo que dice tan claro. Para mí me parece muy claro. Dios lo salvó por su gracia. La palabra gracia es regalo. Cuando creyeron en Él, usted no tiene ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Les estoy leyendo de la Biblia, Efesios 2:8, estoy en este momento en el 9. En el 9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios, somos salvos porque Dios lo quiso así, por gracia. Y aquí dice, a todos los que creyeron en Él, Juan 1:12, a los que recibieron a Jesús y creyeron en Él, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y más adelante dirá, y no son hijos de Dios porque nacieron de padres humanos o porque nacieron en una denominación cristiana, sino porque Cristo los engendró. Segunda de Corintios 5:21 lo dice de una manera también muy bonita. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Escuche, la relación correcta tuya con Dios no es por ti, no es por tus obras, no es para ganar tú el favor de Dios, es por medio de Cristo.
nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. 2 Corintios 5:21. Sin embargo, hay momentos de mayor sometimiento, que es la tercera en la vida de un cristiano, que produce una intimidad más profunda con Dios y un mayor poder en el servicio. Es cuando yo someto mi vida a la voluntad de Dios. Cuando empiezo a conocer cuál es la voluntad de Dios y empiezo a aceptarla, a creerla, a vivirla. Así no se acomode a lo que yo siempre he tenido, a lo que yo siempre he deseado. No, pero es lo que Dios viene planeando para mí con un propósito. Si Dios hubiese querido que siguiera viviendo la misma vida que tenía antes de conocerlo, pues no me hubiera rescatado, me hubiera dejado. Vea, la mejor vida que tiene esta persona es la que está viviendo ahora, dejémoslo ahí. Pero casi siempre que Dios nos rescata de la vida antigua, aunque estemos acomodados en esa vida, nos va a decir, no, señor, usted va a seguir peleando por seguir en esa vida, pero si yo lo saqué de ahí es porque esa no es la vida. Y seguimos añorando, es que anteriormente yo hacía esto, yo hacía esto, yo hacía esto. Esa no era la vida que Dios quería para ti. Dios te rescató para una nueva vida y es totalmente diferente a lo que tú vivías. Y si no empiezas o empezamos a entender eso, vamos a vivir en un conflicto, porque vamos a seguir deseando ese viejo hombre y no vamos a permitirle al nuevo hombre que Dios quiere que empiece a surgir, que surja. No, es que hay muchos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que la vida era salir con amigos, disfrutar en una discoteca, tomámonos unos tragos y no sé qué? Y ahora nuestro cuerpo, nuestra vida ya no desea eso. Y entonces nos asustamos y la gente dice, este se apagó, este se volvió amargado, maluco. Y es que ya la vida para mí es otra cosa, yo disfruto otras cosas, ya me siento incómodo en esos lugares, me siento incómodo con esas personas, me siento incómodo en esos ambientes. Eso no es fanatismo, Dios me dio otra vida, es otra manera de ver el mundo. Por eso no somos del mundo, y como no somos del mundo, el mundo nos aborrece primero que todo y nosotros ya no encajamos en el mundo. Ahora, el que no quiera, Jesús dijo, no es que difícil y estrechos son los caminos que llevan a la salvación y grandes y espaciosos los que llevan a la perdición. Sigan por los caminos amplios y espaciosos, dice Jesús, el que no obliga. Pero el que se metió por este camino debe entender que este camino es de desprendernos de cosas. Mientras más áreas de nuestra vida le entreguemos a Dios, más lugar habrá para la llenura del Espíritu Santo. ¿Escucharon esta que les acabo de decir? Mientras más áreas de nuestra vida, porque es que Dios no quiere un pedacito de nosotros. Señor, es que yo hacía esto, ya no lo hago, pero sigues haciendo esto. No, pero Señor, es que no. Dios quiere todo de nosotros. Es egoísta. No, nos ama. Mientras más área de nuestra vida le entreguemos, más lugar habrá para la llenura del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque eso les arruina la vida. Más bien llénense del Espíritu Santo. Mientras más área le entreguemos al Señor, más nos llenaremos del Espíritu Santo. Ahora, hay personas que no están dispuestas a renunciar a muchas cosas de la vida. Y Jesús lo dijo en los evangelios, y lean los evangelios con mucho detenimiento. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de seguirme. Ay, añorando lo de atrás. No, si usted puso la mano en el arado, siga para el frente, hermano. Y el que no es capaz de dejar casa, madre, padre, familia y dejarlo por mí, no es digno de seguirme. Maestro, bueno, ¿qué puede hacer para alcanzar la vida eterna? Mi hijo, cumple los mandamientos. No se cumplió desde niño, entonces ve y vende todo lo que tiene y sígueme. Y ahí quedó el problema. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, lo acabamos de leer. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, decidimos rasgos del carácter de Dios. Y ahí es donde empezamos a ver lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Que lo hemos desmenuzado muchas veces
Y les he explicado alguno, de hecho tengo predicaciones ahí en este mismo canal donde ustedes están escuchando esto, algunos de ustedes. Busquen y van a encontrar el fruto. Por ejemplo, van a encontrar, ya les hablé de la paciencia, entonces alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad. Les hablé de la bondad, fidelidad, humildad, el dominio propio, también les hablé, el autodominio, el autocontrol. Son el fruto del Espíritu Santo. Y hay mucho tema sobre esto en muchos comentarios. Ahora, cuando somos llenos del Espíritu Santo, empezamos a exhibir esos rasgos del carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuanto más nos entreguemos a Dios, nuestra vieja naturaleza de autoadoración, que ahí viene el problema, aunque no lo creamos, esa autoadoración que tenemos es sustituida por una que se asemeja a Cristo. Ya no estamos adorándonos a nosotros mismos, ya a nosotros no nos importa nosotros mismos, sino que nos importa. El Juan Bautista lo dijo de una manera tan hermosa: es necesario que yo decrezca para que él crezca. Y el cantante, uno de los cantantes favoritos de mi esposa, dice menguar, Jaime Murray, para que crezcas tú, parafraseando un poco a San Juan Bautista, menguar para que crezcas tú. Segunda de Corintios 5:17, un texto que también conocemos mucho, dice: si alguno está en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Ahí no dice si alguno está con Cristo. Si alguno conoce datos de Cristo, que murió, que resucitó, que caminó sobre el agua. No, ahí no está diciendo eso. Ahí está diciendo si alguno está en Cristo, sumergido en Cristo, rendido a Cristo, le entregó su vida a Cristo. Dice 2 Corintios 5:17, significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Cómo está escrito ese texto de 2 Corintios 5:10? Si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mire cómo está escrito en la Nueva Traducción Viviente. Si alguno está en Cristo, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. No podemos seguir añorando la vida antigua porque una nueva vida ha comenzado. Totalmente diferente. Y no la disfrutamos, ¿sabe por qué? Porque seguimos añorando la antigua vida. Romanos 6:13 dice que Dios requiere que entreguemos la totalidad de nuestro ser. Él quiere el todo, no una parte. Romanos 6:13 dice: no entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado, dice ninguna, para que se conviertan en instrumento del mal. Más bien, entréguense por completo a Dios. Ahí está hablando todo. Como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir, y presénteles sus miembros como instrumentos para la justicia. Jesús dijo que sus seguidores debían negarse a sí mismos. Otro llamado a la renuncia. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa vida de entrega es agradable a Dios, produce una gran satisfacción humana y cosechará la recompensa final en el cielo. Lucas 6:22-23 dice: qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya. Claro que eso va a pasar. ¿Te sientes mal por eso? Alégrate. Qué bendiciones les espera cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos, versículo 23. Sí, salten de alegría porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Cuándo es necesario rendirse? Filipenses 4:10 dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí.
Sí, que siempre se han preocupado por mí, pero no tenía la oportunidad de ayudarme. No tenían la oportunidad de ayudarme, está diciendo Pablo a los filipenses. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Qué bonito es. Cuando nosotros entendemos eso, nos estamos despojando del viejo hombre. Pablo dice, muchachos, yo no he tenido ninguna necesidad porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir casi con nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En otra Biblia dirá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad, por lo que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé buena noticia por primera vez. Y luego, según mi viaje, seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. O sea, Cristo sigue sosteniendo a los suyos. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito, dice Pablo, y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas de ustedes, las que me envió por medio de Epafrodito, casi no digo. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable de Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, y este es el versículo que quería llegar, de ese Filipenses 4, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a nuestro Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Pablo entendió en dos aspectos la rendición, y ya con esto cierro. En primer lugar, significa renunciar a nuestros deseos. Significa renunciar a nuestros deseos y entregarnos a la voluntad del Padre Celestial. Jesús es nuestro ejemplo porque él hizo la voluntad del Padre en todas las cosas. Oiga pues, la primer parte de la rendición que Pablo entendió es renunciar a nuestros deseos y entregarnos a la voluntad del Padre. Juan 6:38 dice, pues he descendido del cielo, dice Jesús, para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Jesús hacía la voluntad perfecta del Padre. Y el segundo aspecto que Pablo entendió de la rendición fue la siguiente: es la aceptación de la soberanía suprema de Dios. Esta se caracteriza por nuestra conciencia de que las cosas no siempre salen como queremos y que Dios hará cumplir su voluntad en la tierra. Y nuestra vida se moverá a través de los buenos y de los malos tiempos. Nuestra salud puede sufrir. Los seres queridos van a hacernos daño o nos dejarán o incluso morirán. Nuestros más preciados sueños quizás nunca se puedan realizar. En el sentido del espiritual, ser rendice significa que confiamos que Dios hará lo que es mejor para nosotros. Es como dijo Pablo, porque he aprendido a estar contento con todo lo que tengo y saber que por la fe que Dios cuidará de nuestras vidas, vamos a vivir. Tal vez es el momento de decidir, me rindo al Señor y aceptar su perfecta voluntad y plan. Entonces, esos dos aspectos que les acabé de explicar, que de Pablo, son la base de la rendición. Ojalá los hayan anotado bien. Tal vez es el momento de decir, me rindo al Señor y aceptar su perfecta voluntad y plan. La entrega, termino con esta frase, es la victoria. La entrega es la victoria. Cuando nos rendimos a Dios, somos victoriosos. Espero que este tema les dé esperanza, nos dé fuerza, nos anime a entender de que Dios sigue y seguirá teniendo el control porque nos ama y tiene planes para nuestro bien, aunque el mundo no lo entienda. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este mensaje para mí, Héctor Martínez, esperanzador.
me llena de esperanza, de paz, de tranquilidad en medio de tantas situaciones y circunstancias difíciles que vivimos. Dios está a nuestro lado. Dios pelea con y por nosotros.